Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo- Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes, María José. Buenas tardes todos. ¿Cómo están? Disculpen que estaba en el otro curso y me tomé unos minutos más. Buenas tardes a todos. Bien, partamos pues primero con las buenas noticias. La buena noticia es que estamos bien, que todos están bien y hoy día aumentaron 2 personas más. Ya vamos a tomar el listado. La noticia no tan agradable es que se pospusieron las clases presenciales hasta el 31 de enero. Ya estaban enterados, ¿verdad? Así es, así es. Pues teníamos la confianza de que empezaríamos la próxima semana, aunque tenía mis reservas, realmente dada la situación de la pandemia, pues hay que seguir protegiéndose, ¿no? Y tomar los resguardos necesarios. Pero bueno, el mal tiempo, buena cara, chicos. Entonces, solamente es cuestión de tiempo, vamos a posponer un poco. Hasta eso nos vamos a manejar de manera virtual. Ok. Bueno, voy a activar sus micrófonos para tomar la asistencia. ¿Sí? Vamos a empezar con quienes estuvieron ayer. Arturo Puyaguarí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Por favor, con el micrófono, Arturo. Audio. Listo. Aura Roca Mora. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Aura. Aura Belén. Aurora Malacatus. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes, ¿cómo estás, Aurora? Braulio Orellana. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes, Braulio. Carla Vázquez. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes, Carla. Carlos Granja. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. César Prieto. César. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estás, César? Cristina Abifadel. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Cristina. Dagmar Martínez. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes, Dagmar. Daisy Guamanga. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes, Daisy. Fátima. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes, Fátima. Génesis Maldonado. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Génesis. Juliana González. No Buenas está tardes, Juliana. doctor. No sé, Ya, está prendiendo el micrófono. Ok. Bueno, Listo, Juliana, buenas tardes. Isaías Limones. Buenas tardes, Isaías doctor Limones. presente. Buenas tardes, Isaías. Ivana Naranjo. buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes, Ivana. Jorge Zambrano. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Jorge. Getty Monaro. Sí, ya sé. Buenas tardes, doctor. Presente. Ok, Getty. Maylis Rendón. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Maylis. Gaby Díaz. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. Gaby Roldós. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. María José Guillín. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Martina Insúa. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes.
Patricia Angulo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Pati. Roberto Avilés. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Roberto. Sebastián Calderón. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Valeria Suárez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Valeria. William Espinosa. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, William. Ahora sí, por favor, quienes no nombré, háganse presentes. Tengan la bondad de activar sus micrófonos. A ver, Ariana Tarco. Buenas tardes. Ariana Tarco. Ok. Bien. ¿Alguien más no nombré? A ver si Juan Fernando Delgado. Ya. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Arteaga. Melina Plaza, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ya. Sebastián Carrión, buenas tardes. Bien. Ok. Ok, Sebastián. Listo. Bien, tenemos en el listado 31 estudiantes. Les decía pues que hoy íbamos a conformar grupos de trabajo, entonces necesito grupos de 5. Entonces, formen 6 grupos de 5. ¿Ok? Bien, 6 grupos de 5. Voy a nombrar a César Prieto, ¿me escuchas? Tú vas a ser el coordinador general del curso, ¿ok? Listo, doctor. Listo. Entonces, a ti les voy a pedir que te envíen a ti la conformación de cada grupo. Cada grupo de 5 personas, pues va a tener un coordinador o coordinadora. Por favor, nómbrenlo. Le dan el número de teléfono y la dirección de correo electrónico, ¿verdad? Para poder comunicarme con el coordinador o coordinadora de grupo. Listo. Entonces, César, por favor, al término de la clase, si es posible, pues ojalá debas tener ya la conformación de los grupos. ¿Ok? Bien. Necesito. Sí, buenas tardes, dígame. Doctor, una pregunta, pero usted dijo ayer que podían haber 2 grupos de 6 y yo ya tengo armado un grupo de 6. Bueno, ya, listo. Entonces nos quedamos con tu grupo de 6 porque me sobraba uno, el número Ya. 31. Muchas gracias, doctor. ¿Okay? Listo, Katy. Entonces, por favor, envíale a César la conformación de tu grupo. Tú eres la coordinadora, si mal no recuerdo, ¿no? Aún no hemos escogido a nuestro coordinador del grupo, pero igual yo le digo a César. Ya, perfecto. Listo, Katy. Qué chévere. Ya, entonces, bueno, como ayer ya les pedí eso, ya deberían estar conformados los grupos. ¿Okay?
Listo. Hasta que ustedes internamente conformen los grupos, vamos a ir un poco analizando esto que se llama salud mental. ¿Sí? Ayer ya algo conversábamos de eso y, por ejemplo, Dagmar, ¿para ti qué es la salud mental? Buenas tardes, doctor. Para mí, ¿qué es la salud mental? Se relacionaría tanto lo psicológico como y la parte social, más que todo. Puede ser en el entorno de las personas, puede ser en tanto su economía o relaciones sociales. Hablas entonces de una relación de todos esos aspectos. De que me refiero a cada uno de ellos, ¿verdad? Claro, no, sino que tú hablas dices pues de las relaciones sociales, todas esas cosas. Pero ¿cómo tiene que ser esa relación para que la podamos encasillar como que, bueno, hay salud mental? Por ejemplo, si tienen alguna, por ejemplo, ahora, hoy en día, la pandemia, a los inicios, como esto, la información que les llega a las personas, cómo ellas lo sobrellevan, ¿no? Y cómo salen adelante con esto o su entorno, si han tenido varias enfermedades. Ya, listo. Ok, gracias, Dagmar. Bien, tú hablaste de algunas situaciones, que es verdad, de relaciones, hablaste de relaciones sociales, hablaste de un problema vigente, ¿verdad? Hablaste de cómo de pronto las condiciones de las personas se vieron afectadas por la presencia de la pandemia. Y claro, pues esa afectación ha llegado no solamente a la parte orgánica de quienes se han visto afectados o han estado enfermos con el COVID, ¿verdad? Sino también que esa afectación llegó a la esfera psicológica con los estados de angustia, de depresión del paciente, o también impactó en la parte social, ¿verdad? Generando una serie de cambios que todavía lo estamos viviendo y no terminamos aún de adaptarnos a esos cambios. Precisamente esto que nos está pasando ahora a nosotros como universidad, ya teníamos en la planificación iniciar la próxima semana presencialmente y miren cómo nos desajusta un poco, ¿verdad? Si no estuviéramos sanos mentalmente, pues no podríamos adaptarnos a esos cambios. Lo que quiere decir que la salud mental pues no es otra cosa sino que eso, pues una forma de adaptarnos a las exigencias diarias, ¿verdad? Por eso pues, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud en cuanto a definición de lo que es salud mental? La OMS nos habla que la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Analicen ustedes ese concepto, ¿verdad? Carlos, por ejemplo, Carlos Granja, hablamos aquí en este concepto de un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, ¿verdad? ¿Qué te dice ese concepto del nivel de conciencia de las personas? ¿Será que todos los individuos son conscientes de sus propias capacidades, Carlos? Pues opino que no, es que varía bastante.
Lo que me dice Ajá. es que varía bastante según la persona y la situación Ya. en la que se encuentra. Ya, muy bien. Es obvio que nosotros desarrollamos capacidades permanentemente. No nacemos con todas ellas. Nacemos con una serie de potencialidades, ¿verdad? Y vamos desarrollando las capacidades de acuerdo a cómo vamos viviendo, cómo vamos aprendiendo. Es obvio eso, ¿verdad? Pero aquí habla de ese estado de bienestar. Miren, ojo, estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus capacidades y muy consciente de eso puede afrontar las tensiones normales de la vida. Ojo, tensiones normales de la vida. ¿Será que todos tenemos tensiones normales en la vida, Carla? Carla Vázquez. Hola, doctor. Yo creo que es... Sí, Carla. Ajá. Sí estás observando la diapositiva, ¿verdad, Carla? Sí, doctor, sí puedo observarlo. Ajá. Nos dice pues que esta persona con ese estado de bienestar y muy consciente de sus capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida. Todos tenemos tensiones en la vida, Carla, aún los niños. Pues sí, porque yo creo que las tensiones en la vida surgen a partir de las frustraciones y desde chiquitos tenemos frustraciones. Ya, las tensiones surgen de las frustraciones. Explícate, por favor, Carla, que me parece interesante esto que estás diciendo. Sí, o sea, según yo lo que creo, pienso y entiendo, una tensión en la vida, como mencioné, puede surgir a partir de una frustración, porque es un momento donde no encontramos podría ser la solución a lo que buscamos, o simplemente pasamos por un mal rato y no pensamos con claridad. Entonces en ese momento estamos en un momento de tensión, de no saber qué hacer. Entonces yo creo que desde chiquititos nos pasa esto, como puedo observar, no sé, un niño jugando y que no puede ir la pelotita donde tiene que insertarla, entonces se frustra y ya está creando una tensión en su vida. Muy bien, claro, muy bien, Carla, perfecto. Hasta en los juegos hay tensión, es verdad. Claro que sí. Entonces, todos los seres humanos, desde muy pequeños, pasamos o afrontamos tensiones. Gracias, Carla, ¿verdad? Pero a su vez, esas tensiones normales deben permitirnos trabajar, producir, ¿verdad? De manera fructífera, deben permitirnos eso. Pero sí, como tú dices, Carla, de pronto llegamos a tener una frustración y esa frustración no nos permite avanzar. ¿Será que estamos sanos mentalmente o ya nuestra capacidad, nuestra salud mental se afectó? ¿Qué dices, Carla, tú misma? No, o sea, puede ser muy variable, como que desde chiquititos no nos vamos a dar cuenta si es que ya estamos fallando en algo o así. Pero ya cuando vamos creciendo y en situaciones ya más grandes, de adolescentes, de adultos, puede ser que sí nos estén impidiendo avanzar en ciertas cosas. Pero según yo, tampoco nos vamos a dar cuenta 100% hasta que alguien más nos diga como, oye, no, eso no es normal, como que no está bien que por tal situación no puedas seguir con el ritmo de tu vida. Ah, ya, o sea, ahí llegamos al estado de conciencia, ¿verdad? Eso es lo que, gracias, Carla. Perfecto. Ahí tenemos que llegar al estado de conciencia. Que ese estado de conciencia nos permita, primero, darnos cuenta de nuestras capacidades. Segundo, que con esas capacidades nosotros podemos enfrentar, afrontar y superar las tensiones diarias, ¿verdad? Porque todos vamos a tener tensiones. Y obviamente que eso nos permita avanzar. Pero
En el caso de un niño pequeño, claro que también puede haber una frustración que le impida avanzar. Por ejemplo, un niño que empieza de pronto a desarrollar su motricidad fina para formar un círculo y de pronto, como no puede en los primeros intentos, no puede formar bien el círculo y de pronto tiene una maestra, un maestro, un papá, una mamá muy exigente y perfeccionista y le grita y le dice, ya pues haz bien, ¿verdad? ¿Hasta cuándo no puedes hacer bien? ¿Cuál va a ser la reacción de ese niño pequeño, Aura? El niño se va a poner tenso y va a estar como... Ya, muy bien. ¿Y cuál podría ser la conducta que siga después de esa tensión? Se va a poner así como... A veces los niños se ponen agresivos o... Ajá. Entonces, todo eso va conllevando una cosa a otra. Ya, muy bien, el niño va a tener miedo, ¿verdad? Y de pronto va a sentirse incapaz, ¿no? Y miren cómo esa frustración de ese momento, de ese niño pequeño, probablemente él no sea consciente, porque todavía a los 4 o 5 años de edad no tiene la capacidad de razonar, ¿no? Todavía no desarrolla su pensamiento abstracto, su capacidad de hacer un razonamiento lógico, ¿ok? Entonces probablemente no vaya a ser consciente, pero ya la frustración de pronto se instala y a lo mejor si no es resuelto adecuadamente, eso lo va a acompañar a lo largo de su vida y probablemente vamos a tener un niño con bajísima autoestima, con baja autoestima, vamos a tener un niño probablemente con mucha inseguridad emocional. ¿Sí, Gaby? Sí, doctor. O sea, yo quería acotar de que, por ejemplo, creo que eso tiene que ver, en neurociencias nos enseñaron algo de las, creo que era etapas psicosociales, algo así. Ajá. No me acuerdo de quién era el autor, pero o sea, hablaba de que, por ejemplo, hay una crisis, de cierta existe un tipo de crisis y que si esta es bien, o sea, si se resuelve bien, puede resultar en, por ejemplo, yo qué sé, alta autoestima o seguridad, y si se resuelve de forma errónea, puede luego presentarse como inseguridad o ansiedad o cosas así. Ajá, así es. Erik Erikson decía eso. Es el planteamiento de Erik Erikson. ¿Ok? Para que te acuerdes, Gaby. Ese mismito. Así es. Ajá. Exactamente. Entonces, una crisis tiene que ser bien resuelta. ¿De acuerdo? Porque si no se transforma, se convierte en un estado de frustración que si no resuelve adecuadamente, se forma un vacío y ese vacío lo va a acompañar. ¿Okay? Y ahí empieza esa cadena de pronto de inseguridades en los individuos. Y por lo tanto, un poquito dándole un alcance a lo que decía Carla, que de pronto un niño muy pequeño, de pronto, claro que tiene frustración, pero no las puede expresar. No es capaz todavía de ser consciente de eso. ¿Ok? Sino hasta cuando ya de pronto se desarrolla el pensamiento abstracto, que es el momento en que ya nosotros podemos dilucidar entre el bien y el mal, entre esos conceptos de bueno y malo y eso, pero en toda su magnitud, lo que significa cada cosa. Y hablando de eso, ¿recuerdan a qué edad ya se desarrolla el pensamiento abstracto? Esto lo planteaba también en las etapas de desarrollo de Piaget, por ejemplo. ¿A qué edad desarrolla el pensamiento abstracto? Ya vieron en neurociencias, ¿eh? Si vieron Erikson, también vieron a Piaget. Ajá, por favor, no deben quedar mal al doctor Orellana, ¿eh? Vamos. Muy bien, Ivana. Dilo con seguridad, no le pongas interrogación. A los 11 años, exactamente. A partir de los 11 años, 11, 12 años, empieza a desarrollarse el pensamiento abstracto. ¿Ok? Y allí sí ya una persona es consciente, ¿verdad?, de las capacidades que puede tener a esa edad. ¿Sí? Y entonces afrontar las situaciones que vienen, la situación, la tensión del colegio, la tensión de hacer las tareas, etcétera, etcétera. ¿Sí?
y allí se va configurando la salud de las personas, pero ya a nivel consciente. Pero desde antes ya puede haber problemas de salud mental. Recuerden ustedes que una gran parte de los trastornos de ansiedad, las fobias, los miedos, se quedan fijados o se inician en las etapas tempranas de la vida. ¿Okay? Creemos en los fantasmas cuando somos niños. Creemos que los fantasmas nos asustan cuando somos niños. Si en la infancia hemos creído eso y hemos desarrollado miedo a eso, eso nos va a acompañar a lo largo de la vida. Porque ya de adultos ya no nos asustan muchas cosas, ya no nos dan miedo los fantasmas porque sabemos que no existen. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia del nivel consciente, del pensamiento abstracto, de la capacidad de razonar totalmente a cuando somos niños y nos dicen esto existe, pero nosotros no somos capaces de cuestionarlo realmente. ¿Ok? Pero sin embargo, sí se nos quedan instalados muchos miedos. Entonces, chicos, esta es la salud mental, ese estado de bienestar, pues, en el cual el paciente, la persona, tiene que ser muy consciente de sus capacidades. Juliana, si yo te pregunto y te pongo el ejemplo de una persona que manifiesta tener baja autoestima y dice, bueno, pues tengo baja autoestima y no puedo, ¿verdad? De pronto relacionarme con las personas porque me da vergüenza. ¿Sí? Tengo baja autoestima, no sé, de pronto no me siento atractivo, no me siento atractiva y pues se me dificulta relacionarme con las personas. No puedo hablar cuando estoy con las personas. ¿Esta persona tendrá algún problema de salud mental, Juliana? Doc, ¿me escucha? Sí. Ya, yo considero que sí tiene un problema de salud mental. Puede ser, o sea, no es porque simplemente ya el hecho de tener baja autoestima y no poder como que socializar ya es un problema de salud mental. Porque es un comportamiento normal de una persona. O sea, debería ser el comportamiento normal de una persona. Ya, muy bien, Juliana, y obviamente que eso le va a impedir a esta paciente avanzar en muchas de las cosas que quisiera hacer y no se atreve a hacer sí. porque exactamente, ¿no? Y es un problema de salud mental. Ahora bien, esta persona con baja autoestima ¿será consciente de sus capacidades, de sus propias capacidades? Yo consideraría que no. O sea, depende. O sea, por ejemplo, algunas capacidades como que saber que puede estudiar y cosas, pero capacidades de, por ejemplo, hacer amigos, tener una pareja, esa persona no ha de pensar que puede ser capaz de tener amigos o tener relaciones así. Incluso si, aunque le digan los amigos, las amigas o los familiares, vamos, tú puedes, tú eres bonito, eres bonita, aunque le digan los demás eso, no es consciente, no termina de creerlo, ¿de acuerdo? Entonces como que se va poniendo una trampa a sí misma para no poder avanzar. Entonces allí claramente estamos frente a una persona con problemas de salud mental. ¿De acuerdo, Juliana? Gracias, Sí, Juliana. Muy bien. Gracias. Exactamente. Entonces, con este concepto quería hacerles notar a ustedes la importancia que tiene la salud mental y más que eso, la dimensión de la salud mental. Es un concepto sumamente amplio, ¿verdad? El otro extremo de la baja autoestima es la sobrevaloración. Entonces, si tenemos una persona que cree que está por encima de los demás, ¿verdad? Que siempre mira bajo el hombro al resto, que cree que hace todo bien, Daisy, ese es el otro extremo. ¿Será que esa persona tiene un problema de salud
¿Acá? Hola doctor, ¿sí me escucha? Sí, claro, Daisy. Ok. Yo consideraría que sí, porque esta persona estaría, o sea, tendría en mente de que todo lo que él está haciendo está bien, aún así Ya. esté teniendo alguna falta o algún problema, aunque aún así si tuviera la ayuda de las personas y le dijeran, mira, esto está mal o lo que estás haciendo está mal, él pensaría que no. O sea, él pondría una como que una barrera de decir, no, todo lo que yo hago está bien y así, no tener una posibilidad de un cambio para mejorar o algo así. Oh, Jorge, ibas a decir algo, por favor, adelante. No, eso mismo básicamente, doctor, que sí tendría un problema y que no habría forma de solucionarlo, porque para solucionar un problema el primer paso es aceptar que tienes un problema y ese tipo de casos considero que son más difíciles todavía. Ah, más difícil. Muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, como les decía, ¿verdad? Los problemas de salud mental. Sí, Martina, adelante. No, doctor, yo quería apuntar con que los dos extremos creo que están mal. Ese perfil, Ajá. en el momento en que se le presente cualquier tipo de problema o limitación en su vida de cualquier tipo, probablemente va a entrar en un estado como de estrés y de ansiedad, de no saber manejarlo, que lo llevaría Ajá. a más problemas de salud mental. Así es, Martín. Efectivamente, ambos extremos nos están diciendo que hay un problema de salud mental. Porque así como la persona con baja autoestima tiene problemas en las relaciones sociales, por ejemplo, uno de los aspectos, también la persona sobrevalorada va a tener problemas en las relaciones interpersonales porque no va a caer bien a los demás. ¿De acuerdo? Porque él mismo no se va a adaptar, porque como cree que está sobre los demás, entonces no va a poder encajar en los grupos. Solamente para darle un ejemplo de una afectación en una área determinada de la convivencia humana, la parte social, las relaciones sociales. ¿Ok? Entonces, ambos extremos nos están diciendo que hay de por medio un problema de salud mental, que se manifiesta de diferente manera. Uno se manifiesta con baja autoestima, el otro se manifiesta con sobrevaloración. ¿Sí? Pero en el fondo, el individuo sobrevalorado, ¿sí?, solamente utiliza una máscara para tapar sus carencias. Es decir, que en el fondo también tiene baja autoestima, pero la disfraza tratando de mostrarse como muy superior a los demás. ¿Ok? Bien. ¿Qué más nos dice la salud mental? Bueno, la salud mental tiene que ser concordante. Este concepto de salud mental debe ser concordante con el concepto de salud en general que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Cuando fue constituida la OMS, pues el concepto que partió de allí es de que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Ok? Entonces, como les decía, creo que en la clase anterior, el ser humano es un ser biopsicosocial. Por lo tanto, su salud debe estar en función de ese bienestar en las tres esferas. Debe sentirse bien físicamente, debe sentirse muy bien mentalmente y también debe tener un estado armonioso en las relaciones sociales. ¿Ok? No necesariamente debe haber la presencia de una enfermedad evidente, ¿verdad? Por ejemplo, la presencia de un trastorno depresivo. No necesariamente, porque ya hemos visto, por ejemplo, un paciente con baja autoestima, de pronto no está deprimido, pero es inseguro y no confía en sus capacidades, ¿ok? Pero no tiene depresión, nada de esas cosas, no se está cortando las
las venas, no quiere suicidarse, solamente que se siente inadecuado. ¿Ok? Pero entonces esa parte mental ya le quitó el bienestar total. ¿Ok? Ya no se siente bien. Puede que físicamente se siente bien, pero mentalmente no está bien. Y obviamente que le va a afectar, como decíamos hace un rato, en las relaciones sociales. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer concordantes ambos conceptos. Un poquito desentrañando el concepto de salud mental, decimos pues que primero significa manifestar una actividad mental exitosa. Ojo con esto, actividad mental exitosa. María José Guillén, ¿qué es para ti el éxito? Bueno, o sea, sería alcanzar alguna, para mí, en mi caso, alguna meta o algo que siempre he esperado en este caso de mí misma. Eso sí. Eso para ti es el éxito. Gracias, María José. Roberto Avilés Conceta. ¿Para ti qué es el éxito? O sea, el éxito para mí es llegar a ese objetivo, triunfar, quien diga. Ya, muy bien. Gracias, Roberto. Melina, la misma pregunta, Melina. ¿Qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es alcanzar mis metas propuestas. Ya, muy bien. Gracias, Melina. Ahora la pregunta siguiente. Podemos alcanzar muchas metas, ¿de acuerdo? Ya, listo, una meta. Pero cuando llegué a la meta, de pronto siento que no estoy contento con esa meta. ¿Ok? Que me quedó un saborcito a inconformidad. Me quedó ese sabor a inconformidad, me quedó ese sabor a malestar. ¿Será entonces éxito eso? ¿Mm? Sí, Martina. Sí, Martina, adelante. No, porque creo que el éxito no es cuantificable en metas tal vez físicas o académicas o lo que sea, sino, bueno, para mí el concepto de éxito ha sido un poco diferente. Es también tener paz mental y un balance entre que no todo va a salir bien siempre, pero saber manejarlo y eso, no medido por éxitos o financieros o de Ajá, carrera. Así, por eso hay un ajá. momento que termina de llenar y vas a estar buscando más y más y hasta que no encuentres paz mental y otras cosas no cuantificables que te hagan feliz, Ya. no, no vas a alcanzar. Muy bien, Martín, interesante. Gracias, Martín. Exactamente. Entonces, bueno, podemos alcanzar muchas metas, pero si nos dejan ese sabor a insatisfacción y a desagrado, entonces no hay éxito. No necesariamente alcanzar una meta es éxito. ¿Ok? De pronto alcanzar esa meta, pero que yo me quede completamente satisfecho, alegre, feliz de haber llegado allá, allí sí podríamos decir que hemos llegado, alcanzado la meta exitosamente, ¿verdad? Miren la diferencia. Podemos de pronto, no sé, de pronto tener dinero, ¿sí? Pero si no somos felices, ¿será que tener dinero es un éxito? Pero si ese dinero, de pronto decimos, no puede comprar mi felicidad, ¿será que soy exitoso? Es el planteamiento de la salud mental, ¿verdad? Un estado de bienestar, un estado gratificante cuando alcanzo una meta, de pronto cuando, no sé, hago un negocio y de pronto de ese negocio hay un producto, hay una rentabilidad, no que satisface mi vanidad, sino que
de pronto satisface el esfuerzo que hice para alcanzarlo. ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo podemos allí nosotros ir canalizando lo que es la salud mental. O sea, alcanzar el éxito debe ser alcanzar un estado de satisfacción que me impulse, ¿verdad? Que me permita estar contento con lo que he logrado, pero también que me permita partir de allí para lograr de pronto otras cosas más satisfactorias para mí que las hago o para las personas que están a mi alrededor. Por eso el concepto de la OMS decía nuestra capacidad también para contribuir a la comunidad, ¿ok? Para hacer una contribución a la comunidad. Entonces, cuidado con esto de medir el éxito, como nos decía Melina, medir el éxito desde el punto de vista cuantificable, ¿ok? No necesariamente la abundancia nos da satisfacciones. Cuidado con eso, ¿ok? Y obviamente, en el otro extremo, las carencias, ¿sí? Tenemos que sopesar las cosas, tenemos que ponerlos en una balanza, en un equilibrio, ¿ok? Así como veíamos el extremo de la baja autoestima con el extremo de la omnipotencia, ambos extremos pueden ser patológicos, ¿ok? Entonces, la salud mental pues significa esa actividad mental exitosa, es decir, sentirnos contentos con lo que hacemos, con lo que logramos, sentirnos satisfechos, sentir que de pronto, bueno, pues si soy responsable en mi actividad académica, en mis estudios, y de pronto alcanzo una buena nota, la máxima nota, qué chévere, pero no lo hice por vanidad, sino porque realmente, o sea, me esforcé para eso. Qué satisfacción que mi esfuerzo me llevó a aquello. O que de pronto, pese a todo el esfuerzo que hice, me equivoqué en una pregunta de examen y chúsica, ya no alcancé el 100, sino 99.9. Entonces, cuidado con ponerme a llorar por eso, porque de pronto al cuantificar la meta, vamos a sufrir y de pronto, o sea, nos negamos a que de pronto nos pudimos haber equivocado. Pero no por eso nos tenemos que lanzar al piso a lamentarnos, ¿ok? Sino, y recordemos el concepto primero, adaptarnos a los cambios, adaptarnos a las situaciones que vamos enfrentando y tener esa capacidad de resiliencia, así se llama esto, ¿verdad? Para sobreponernos a la frustración, para sobreponernos al dolor y reencontrarnos nuevamente con las metas que queremos cumplir. A eso llamamos actividad mental exitosa, ¿verdad? Es decir, que incluye las actividades diarias productivas. Cada día tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué he hecho hoy? ¿Verdad? Que permitió un mayor crecimiento personal, familiar, que permitió de pronto producir algo, ¿verdad? Todos los días debemos preguntarnos cómo estamos manejando nuestras relaciones con los otros, si son satisfactorias o no, ¿ok? Y hablando de relaciones satisfactorias, relaciones sociales satisfactorias, Cristina, ¿a qué llamamos relaciones satisfactorias, relaciones sociales satisfactorias? Cristina. Hay una sola Cristina. ¿Estás, Cristina? No está Cristina, entonces vamos a ponerle que está ausente. Me olvidaba comentarles que mientras estemos en clases virtuales, yo constantemente estoy preguntando y pues el estudiante que no responde, pues considero que se ha ausentado de la clase, que ha abandonado la clase y eso es un demérito, ¿no?
y en la calificación, pues yo siempre, en esa parte que hablamos del aprendizaje colaborativo, ¿no? Del aprendizaje que hace el estudiante, si no está en clase, pues no va a aportar, no va a tener un aporte, y eso yo pues lo reflejo en la calificación, ¿no? Entonces, por favor. Bueno, si no está Cristina, le preguntamos a Braulio. Cuéntame, Braulio, para ti, ¿qué son las relaciones satisfactorias? Pues diría que son aquellas en las cuales uno se siente bien, que no, digamos, hay veces que nos relacionamos con otras personas por interés y no nos sentimos bien con esas personas, más bien tenemos una máscara, actuamos para recibir algo, o en cambio puede ser al revés, que esa persona busca algo de nosotros y sientes como que esa relación no es del todo correcta comparada a una en la cual te sientes en confianza con ya sea amigos o familiares, en el cual te sientes bien estando ahí hablando de ellos hasta de cualquier tema y no sentirse presionado. Muy bien. Para ti mismo, Braulio, suponiendo que tienes un super pana, ¿verdad? Con quien te llevas muy bien, pero de pronto en algún momento, no sé, tienes una confrontación, disputas, tienen una controversia y terminan enojándose, ¿ya? ¿Se perdió la calidad de la amistad? ¿Se perdió la relación satisfactoria por eso? No necesariamente, obviamente depende de la gravedad de lo que haya pasado, pero si en verdad tenemos una relación satisfactoria, una confianza que se ha construido, tarde o temprano tenemos que resolver aquello que nos hizo que nos peleemos. Ah, ya, exactamente. Mientras más temprano, mejor, Braulio, ¿ok? Entonces, restaurar el vínculo, ¿verdad? Asumiendo y aceptando que los seres humanos somos diferentes y que no siempre vamos a estar de acuerdo para llevarnos bien, ¿ok? Que podemos tener conceptos contrapuestos incluso, que podemos incluso tener una disputa, pero después de eso lo resolvemos y las cosas más bien se fortalecen en el vínculo, ¿de acuerdo? A eso llamamos relaciones satisfactorias, ¿ok? Parece que ya estás presente, Cristina. Buenas tardes. Gracias, Braulio. Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Qué pasó? Que te habías ausentado de la clase, Cristina. Mil disculpas, doctor, es que por esta semana he tenido problemas con el internet, pero ya el día lunes ya lo arreglo. Así que para el día de jueves estará todo bien. Mil disculpas. Justo, precisamente en esta semana que hemos iniciado clases, Cristina. Sí. Bueno, era que le preguntaba lo que me contestó Braulio, ¿verdad? Cómo consideramos las relaciones satisfactorias con nosotros como una forma de exteriorizar que estamos bien mentalmente, que gozamos de salud mental. Ya quedó claro el tema. Pero, por ejemplo, quédate en micrófono que te voy a preguntar lo que sigue, ¿verdad? Porque dice que la salud mental también incluye mantener las habilidades para adaptarse a los cambios y lidiar con los problemas. Para ti, ¿qué es un problema, Cristina? Hablemos en salud. Un problema sería algo que nos causa una molestia personal, ya sea por varios factores o un solo factor que nos incomoda y tiene que resolverse. Y tiene que resolverse, ¿ok? Si yo te digo, por ejemplo, bueno, pues se me dañó el carro y de pronto tengo que ir, no sé, a dar una consulta, pero se me dañó el carro, ¿verdad? ¿Ese es un problema? Claro, porque tenemos un compromiso y nos está perjudicando para poder llegar y cumplir con el compromiso de la consulta. Bien. Y si yo te digo, Cristi, que no es un problema, porque, bueno, se me dañó el carro, pero llamo un taxi y puedo ir a cumplir con mi compromiso. Bueno, en ese caso se resolvió el problema. O sea, yo lo veo de esa forma, no sé.
A ver, ahí, eso es lo que quiero. Gracias, Cristi. Y chicos, es lo que quiero que de pronto tengamos claro, porque a veces le llamamos problema a cualquier inconveniente. Lo que, en el ejemplo lo que yo les di, lo que hay es un inconveniente, un contratiempo solamente. Un inconveniente fácil de resolver, nada más. No hay un problema. ¿Sí? Un problema es una situación dolorosa y permanente, constante. ¿Ok? Eso es un problema. ¿Sí? Situación dolorosa, molestosa, persistente. Acá fue solamente un inconveniente, no es persistente que se me dañe el carro. O sea, fue un ocasional, pues de ese momento. ¿Ok? No es un problema. Entonces, aquí viene esta parte que les quiero hacer notar, que muchas veces nos enfrascamos en esos inconvenientes, nos intranquilizamos dándoles la categoría de problemas y nos enredamos allí. Y ahí es cuando la gente le dice, te estás ahogando en un vaso de agua, porque nadie se ahoga en un vaso de agua, pero más o menos literalmente nos dicen de esa manera. Porque a veces hasta cuestiones banales las consideramos problemas. ¿Ok? Entonces, en salud mental y en salud en general, siempre debemos tener claro qué es un problema real, cuando una situación se convierte en un problema real. En este caso, por ejemplo, de pronto un problema es, por decirles algo, pues, el consumo de alcohol de un adolescente, el consumo ya no ocasional, sino un consumo sostenido y problemático, ¿verdad? Se convierte en una situación dolorosa para el adolescente incluso, porque bueno, imagínense la resaca cada vez y cuando que ha tomado, ¿verdad? Los sentimientos de culpa, el conflicto con los padres, entonces ya se convierte en un problema, ¿ok? Por eso llamamos consumo problemático. Pero si es un consumo ocasional, de pronto porque tuvo una reunión y bueno, pues tuvo que hacer un brindis, o bueno, un San Viernes ocasional, se tomó un par de cervezas, ocasional, ¿ok? Lo que llamamos el bebedor social. Pero muchas veces esos bebedores se socializan mucho y ahí ya se constituyen problemas, ¿verdad? Cuando se socializa mucho en eso. Es ocasional el asunto. Ahí no es un problema, ¿correcto? O sea, quisiera que tengamos claro eso, que nuestra salud mental se evidencia cuando realmente podemos manejar, lidiar con un problema hasta resolverlo, ¿correcto? Considerando, obviamente, que un problema es esa situación dolorosa, molestosa, insidiosa y constante. ¿Sí? Leía en algún texto que alguien muy sabio decía, si es algo que no tiene solución, entonces no es un problema tampoco, porque un problema siempre tiene solución. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de este adolescente que les digo que empezó a tener problemas de consumo problemático, ¿tendrá solución eso? ¿Sí o no? ¿Qué dices, Sebastián? Sí, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Gaby. Gracias, Juan Fernando. Gracias, Isaías. ¿Cómo lo solucionamos, Sebastián Carrión? ¿Cómo solucionamos ese problema del consumo problemático? ¿Ok?
¿Te fuiste, Sebastián? Muy bien. Ariel. Bueno, una preguntita. Aquí está ¿Estás preguntando Sebastián. por mí o por... Es que hay dos Sebastianes y Ah, uno es ya, Calderón y otro... Sebastián Carrión dije. Ah, ya, ok. Sí. No Sebastián Calderón, Sebastián Carrión. Eh, Bueno, como no está Sebastián Carrión, entonces Sebastián Calderón. Contigo entonces. Listo, doctor, ¿me puede volver a repetir la pregunta? La pregunta ¿Cómo era, resolver el problema del consumo? estábamos definiendo así de lo que era un problema y decíamos que ya el consumo frecuente de un adolescente, el consumo de alcohol ya se convierte en un problema y nos decían, bueno, pues si tiene solución. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, yo consideraría que haciendo pasar por algún tipo de tratamiento que abstenga a la persona como tal de dejar de tomar la bebida alcohólica. Si el caso es muy severo, dependiendo del caso, ¿no? Ya. O sea, dependiendo de la severidad del caso, valorar diferentes tipos de vías de tratamiento, de alguna charla, de simplemente un consejo, o de métodos más severos. Ya. Efectivamente, es un poco difícil el tratamiento, ¿verdad? Pero sí hay solución. Obviamente que no solamente el tratamiento va dirigido a quien está consumiendo el alcohol, sino a todo el entorno. Porque muchas veces los factores desencadenantes están justo al lado de la persona con el problema. ¿Ok? Entonces tiene que dinamizarse y moverse todo. ¿Sí? Si es que hay resistencias en las familias, o bien lo que comúnmente ocurre es que llevan a la consulta al chico problema, ¿verdad? Al bebedor problema. Este es el problema, entonces se lo traemos aquí para que arregle este problema. Y el resto se desentiende. Y como que le entregan, en este caso a la estructura de salud, le entregan la responsabilidad de solucionar el problema, cuando realmente no es así. No somos nosotros los que solucionamos el problema. Nosotros orientamos las diversas opciones de solución y el interesado, el paciente y su entorno familiar, en este caso, son quienes tienen que promover todas las condiciones para que el problema se solucione. ¿Ok, chicos? Y a veces así, los problemas realmente, unos están en nuestras manos, y también eso es otra de las cosas que es parte de la salud mental. Soluciona aquellos problemas que están en tus manos, ¿sí? Con lo que tengas a tu alcance. Si en tus manos no está solucionar un problema, entonces no te desgastes. ¿Ok? No te desgastes. ¿Por qué? Porque el rato que nosotros, pues de pronto, no está en nuestras manos solucionar ese problema y nos sumergimos en él también, entonces nosotros ya no somos parte de la solución. Ya empezamos a ser parte del problema y pues no tendremos la capacidad de solucionar ni de ayudar a solucionar ese problema. Por eso quisiéramos que quede bien claro esto de qué es un problema. ¿Okay? Y aquí pues ya pasamos a la siguiente diapositiva. Cuando encontramos que en la adolescencia todos sabemos que es una
edad de conflictos, ¿verdad? Por eso decimos, definitivamente no es fácil ser un adolescente. Ustedes que recién están pasando la adolescencia, ¿fue difícil para ustedes la adolescencia? Maylis, cuéntame, ¿fue difícil? ¿Consideras que la adolescencia es difícil? Depende pues de la... Creo que sí, la mayoría de los adolescentes sí, puede decir que es difícil. Ya. Sí, es difícil la adolescencia. Patricia Angulo, ¿es difícil la adolescencia? Depende cómo se encuentra en ese momento. Por ejemplo, pueden presentar, por ejemplo, hay traumas como lo es los acosos, entonces tiene un mal momento de la adolescencia. En otros casos suelen ser más como felices, así que va a depender de cómo esté la persona o de lo que le suceda a su alrededor. Ya, en lo personal, y si es que quieres responderlo, ¿qué fue lo más difícil de tu adolescencia? Lo más difícil de mi adolescencia en sí fue vivir encerrada literalmente porque yo sufrí de acoso, entonces para mí eso fue lo más difícil, lo más duro de enfrentar en la vida y nada, eso. Bueno, debió haber sido muy duro para ti eso, realmente perder la libertad, el encerrarse por un temor, ¿verdad? Debe ser sumamente duro, difícil para ti, ¿verdad? Sí, miren, debe ser tan difícil de pronto la adolescencia que a lo mejor como solución se ve el encierro, porque de pronto no se desarrollaron otras capacidades de defensa, o no sé, bueno, hay una serie de cuestiones que hay que ir analizando. Y es verdad, miren, la adolescencia puede ser esa edad en la que hay riesgos externos y también las inseguridades propias del adolescente. ¿Okay? A veces dice, es difícil sentirse estresado. ¿verdad? Evitar de sentirse estresados. Muchas veces los adolescentes tienen muchas situaciones que producen estrés. Por un lado, por ejemplo, la presión familiar, la presión del estudio, la presión de escoger una carrera, la presión, qué sé yo, de pronto de tener relaciones afectivas, de tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces como que van exacto, Juan Fernando, de encajar en la sociedad también es una presión, ¿verdad? Y de pronto, miren, se encuentran como entrampados en eso. Y por eso, en adelante vamos a ver que algunos trastornos se presentan en la adolescencia precisamente por este tipo de situaciones difíciles o problemáticas que se pueden presentar en esta etapa adolescente. Ahora bien, sabiendo que es una edad de conflictos, ¿verdad? Y de riesgos para la salud, pese a ello, la adolescencia y juventud es el grupo de edad en la que de pronto menos se ha enfocado el sistema de salud, ¿verdad? Hay hospitales especializados para niños, hay hospitales especializados para ginecobstétricos, hay institutos especializados en geriatría, etcétera, etcétera. Pero no tenemos un instituto de salud exclusivamente para adolescentes. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Verdad? Todo el mundo está consciente que la adolescencia es una etapa difícil. Incluso le pusieron edad del burro, ¿verdad? Por las complejidades y conflictos que pueden aparecer. Sin embargo, ya en lo real, en el plano real de la atención a la salud del adolescente, hay poco espacio, ¿verdad?
cosa que debería cambiar. A veces ni nosotros, ni el propio adolescente es consciente, vive la situación, pero no es consciente del porqué. ¿Verdad? Y otra propuesta es esta, que la enfermedad mental puede ocurrir cuando el cerebro no trabaja bien o alguna parte del cerebro no funciona bien, funciona de manera inadecuada. ¿Sí? Allí aparece la enfermedad mental. Por ejemplo, si una persona vive bajo una tensión permanente, un estrés agudo constante, ¿será que hay alguna parte del cerebro que reacciona o de pronto está sobrecargada por eso? ¿Sí? ¿Y qué consecuencias puede haber ya en la salud en general? ¿Qué neurotransmisor se activa en situaciones de mucho estrés? ¿Ya vieron ustedes neurociencias? Gaby Roldós, ¿recuerdas? Sí, doctor, puede ser el cortisol. Claro, exactamente. Muy bien, Gaby, el cortisol, efectivamente. Y entonces, miren, se produce una desregularización y también hay repercusiones somáticas, ¿verdad? Por ejemplo, un estrés agudo, constante y permanente puede llevar a situaciones de somatizar el estrés, ¿de acuerdo? Un estrés laboral, por ejemplo, puede llevar a ese cuadro famoso que se llama, ¿cómo se llama ese cuadro de estrés laboral? ¿Alguien lo recuerda? Es un síndrome, lo llaman síndrome de, ¿cómo se llama? ¿Han escuchado hablar del síndrome de burnout? Exactamente, Gaby. Patricia, no has escuchado. Sí, así se llama, el síndrome de burnout, ¿verdad? Producido por un estrés permanente, ¿verdad? Así es, el sistema nervioso se pone en alerta, hay la alteración principalmente de lo que nos decía Gaby, del cortisol, generando una serie de situaciones que van luego a somatizar el trastorno en el paciente. ¿Ok? Por eso decimos que la enfermedad mental, pues, es cuando el cerebro no trabaja bien. Un paciente con depresión, por ejemplo, con depresión mayor, ¿sí? ¿Qué pasa en el cerebro de ese paciente? ¿Qué neurotransmisores empezaron allí a funcionar mal? Fátima, ¿recuerdas? No, doctor, pero sería como que los neurotransmisores no estarían como que funcionando bien. En tal caso estarían como que reaccionando mucho. Ajá, bueno, te los recuerdo, serotonina y dopamina, ¿verdad? Muy bien, Gaby, exactamente. Ya, sí, Pati, por allí va el asunto. Entonces, fíjense, estamos de acuerdo entonces que cuando hay una enfermedad mental, pues sucede que el cerebro no está trabajando bien. ¿Ok? Igual podemos hablar, por ejemplo, de la esquizofrenia, igual podemos hablar de muchos de los trastornos mentales. ¿Listo? ¿Cuáles pueden ser los síntomas? La enfermedad mental se presenta de diferente manera, ¿verdad? Puede haber, por ejemplo, dificultades en el pensamiento, dificultades en la atención, dificultades en la concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Puede haber variaciones en los estados emocionales, puede ir una persona de la euforia activa alta a una depresión, ¿verdad? Puede haber alteraciones en el sueño, puede haber hipersomnia o puede haber insomnio, distintos tipos de alteraciones. ¿Ok? Pueden presentarse los síntomas en cualquier sistema o esfera orgánica incluso, ¿verdad? Puede haber una dermatitis, por ejemplo, que no está ocasionada por ectoparásitos ni por alergias, ¿no? Sino que de pronto son reacciones frente a situaciones de ansiedad, por ejemplo. ¿Ok? Puede haber alopecia o caída del cabello, ¿sí? Entonces, los síntomas pueden
aparecer, pueden manifestarse de distinta manera, signos y síntomas. ¿Sí? Bien, cuando estos síntomas alteran significativamente la vida de la persona, entonces decimos que se padece de un trastorno mental. Porque de pronto en algún momento, no sé, podemos tener un insomnio, ¿no? Sí, pero bueno, la siguiente noche ya dormimos bien. Entonces no hay problema, no hay trastorno mental. Pero si esa alteración se mantiene durante una semana, 10 días, obviamente que ya va a alterarse significativamente la vida de esa persona. Con 2, con 3 días que no duerma, más que suficiente, ya puede estar llegando a la crisis, a una crisis profunda de ansiedad. ¿Ok? Entonces, también debemos tener en cuenta en qué momento nosotros de pronto decimos que estar frente a un trastorno mental. ¿Ok? Recuerden ustedes que eso lo podemos ver en los manuales DSM-5 o en el CIE-10. Las causas pueden ser a veces muy complicadas, realmente sí. ¿Por qué? Porque intervienen factores genéticos más los factores ambientales. ¿Ok? La genética tiene un rango bastante importante en esto. ¿Ok? Igual pues todos los factores ambientales. O sea, desde el momento que es concebida una persona, desde ese momento, los traumas del nacimiento, los traumas del destete, los traumas de la dentición, etcétera, etcétera, ¿no? A lo largo de cómo se vayan abriendo y cerrando los ciclos vitales. A lo largo de eso, pues la persona y la influencia que tiene el ambiente en ello va a hacer que en algún momento pueda presentarse algún trastorno mental, ¿no? Bien, ¿qué más debemos saber sobre la enfermedad mental? Pues los síntomas de las enfermedades mentales, pues son, primero, pues como ya dijimos, son el resultado anormal del cerebro, del funcionamiento cerebral. ¿Sí? La enfermedad mental es rara vez causada por el estrés por sí solo o por una causa. Siempre, cuando hablemos de esto, busquemos la policausalidad o multicausalidad. Cuando hagamos el diagnóstico de una enfermedad y busquemos su etiología, no miremos en una sola dirección, ¿sí? Partamos desde ese principio que toda enfermedad mental es multicausal. ¿Ok? Bien. ¿Qué sabemos sobre las causas? Primero, pues que no es la consecuencia de una mala crianza o mal comportamiento. ¿Ok? Eso no necesariamente nos va a dar lugar a un trastorno mental. Tampoco es el resultado de una debilidad personal. Tampoco. Deben reunirse otros criterios más. No es la manifestación de una influencia espiritual malévola. Ya pasamos de la época en que se consideraban enfermedades demoníacas o enfermedades de los poseídos. Ya pasamos esa etapa. ¿Okay? Solo en casos excepcionales es causada por factores nutricionales. Cuando hay una desnutrición grave, por ejemplo, por supuesto que va a afectar el sistema nervioso también. ¿Ok? Y tampoco es causada por la pobreza. Cuidado con creer que la pobreza es la etiología de esta enfermedad, de estas enfermedades. Tampoco. Es un factor importante, ambiental importante, sí, pero no necesariamente es la etiología. ¿Okay? Como les decía hace un momento, muchas de estas enfermedades, de las enfermedades mentales, comienzan en la niñez. De hecho, muchas de ellas se incuban aquí. Por ejemplo, el déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? ¿A partir de qué edad podemos diagnosticar este déficit? Aurora. Eso también en neurociencias ya vieron, ¿no? ¿A qué edad podríamos empezar el diagnóstico de el déficit de atención?
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Aurora. Creo que era a partir de la primera infancia y y a medida que se hacían más grandes se notaban con más persistencia los síntomas. Muy bien, la primera infancia va de 0 a 2 años de edad. ¿Será que a esa edad ya podríamos decir este niño es hiperactivo? No. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es a partir de cuando el niño empieza su actividad escolar, a partir de los 4 años más o menos. ¿Ok, Aurora? Ok. Sí, a esa edad ya podríamos nosotros hacer un diagnóstico más preciso de este cuadro, de este trastorno. El trastorno del espectro autista también puede comenzar en la niñez, ¿ok? Y aquí sí podríamos hacer un diagnóstico más temprano. ¿A qué edad más o menos podríamos ya, Isaías, a qué edad podríamos ya diagnosticar el trastorno del espectro autista? Creo que podría ser entre los 2 o 3 años. 2 o 3 años. Gracias, Isaías. Ahora Belén, ¿a qué edad crees tú que podríamos empezar ya a diagnosticar el trastorno del espectro autista? Yo pensaría que podría ser de unos 5 años. 5 años. Ya. Gracias, Aura. Bueno, como les decía, podríamos hacerlo más tempranamente, ¿verdad? ¿A qué edad empieza el proceso de socialización de un niño, por ejemplo, para compartir juegos? ¿Bailes? No estás, Maylis. Qué pena que no estés, Maylis. Tú siempre estás en clases. Bueno, miren, una vez que se produce el destete, una vez que el niño empieza a deambular, empieza a caminar, no nos olvidemos que un niño empieza a explorar, ¿ok? Hay una edad en la que el niño empieza a explorar los juguetes, a querer desbaratarlos, 1 año, 2 años de edad. ¿Ok, Maylis? Entonces, allí ya nos podríamos dar cuenta, por ejemplo, si ese niño, de acuerdo a cómo de pronto está muy concentrado o tiene movimientos estereotipados con los juguetes, ¿no? Entonces ya podríamos nosotros empezar a darnos cuenta de la conducta de ese niño. O sea, a partir del 1,5, 2 años de edad, ya podríamos empezar a notar si el desarrollo del niño se ajusta a los parámetros que dicta la norma. ¿Ok? Entonces, el trastorno del espectro autista podríamos empezar a notarlo más o menos a partir del 1,5, 2 años de edad. ¿Sí? Si ese niño, por ejemplo, no reacciona a las caricias de la mamá, si ese niño no reacciona a los juegos que de pronto le quieren hacer sus padres, ojo, que un niño que no tenga un problema de autismo va a sonreír, va a querer, no sé, agarrar bien al papá, a la mamá, va a querer compartir el juego. Pero un niño con espectro autista va a tener dificultades para eso, no va a tener esa expresividad emocional, ¿ok? Entonces desde allí podríamos empezar a notar aquello. También es frecuente que en la infancia se produzca el trastorno de ansiedad generalizada, muy ligado muchas veces también al trastorno de ansiedad por separación, ¿sí?
Entonces, en la infancia pueden suscitarse este tipo de problemas. Igualmente, entre otros problemas. Estos solamente son ejemplos, ¿no? Igual en la adolescencia, como les decía hace un momento, en la adolescencia es una etapa muy compleja. Aquí pueden aparecer enfermedades como la depresión mayor, por ejemplo. Por eso los suicidios en la adolescencia son frecuentes, ¿no? La esquizofrenia, la edad promedio de la esquizofrenia está entre los 13 y 15 años, pero no quiere decir que no pueda presentarse antes, también se puede presentar antes, pero es más frecuente en esas edades. El trastorno bipolar, el trastorno de pánico, trastornos de ansiedad social, los trastornos alimentarios, no se olviden de eso también en la adolescencia, cuando los adolescentes empiezan a mirarse al espejo, ¿verdad? Y de pronto no están contentos con el físico que están viendo. Y bueno, entran aquí a una serie de situaciones que hacen que pueda producirse este trastorno, ¿verdad? El trastorno obsesivo compulsivo y las adicciones particularmente. Entonces, chicos, son una serie de situaciones que van produciéndose o trastornos mentales que pueden emerger en estas edades. ¿Ok? Listo. Hasta allí vamos a quedar con la clase de hoy. ¿Sí? Y pues, para la próxima semana, durante esta semana les enviaré a los correos de los coordinadores de grupo, les enviaré una tarea. César, ¿has recibido algún correo de grupos que ya se hayan formado? Sí, doctor, ya están formados los grupos. ¿Perdón? Ya están formados los grupos. Ya, perfecto. Envíalos a mi correo, por favor. Doctor, y yo voy a... sí, una pregunta, porque ahorita tenemos 2 grupos de 6 y no sé si podríamos igual tenerlos o tendremos que quitar algún... Ya, algún los grupo. otros grupos, los otros grupos están de 5 y hay ¿cuántos de 6? Hay 2 grupos de 6, 3 grupos de 5 y uno de 4. Al grupo de 4, por favor, pongámosle 1. Tiene que estar 5. Ya, listo, doctor. ¿Listo? Ok. Listo. Ya, entonces, por favor, César, envíame mi correo. Yo voy a ponerle la numeración a los grupos. Sí, por favor, discúlpame, Isaías, ya los voy a subir. No pude ayer, ya los voy a subir. ¿Ok? Ya, entonces, por favor, yo les voy a poner el orden de los grupos y les voy a asignar una tarea. No se olviden, chicos, cada grupo debe tener un coordinador o coordinadora de grupo. Listo. Bien. La clase ha terminado por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Cuídense mucho. Un abrazo y feliz fin de semana para todos. Gracias a ustedes.